Una vez que hemos realizado la lectura crítica del artículo, vamos a crear una tabla de evidencia con la herramienta GradePro. Este es el artículo que utilizaremos como base para la creación de la tabla de evidencia, el artículo publicado por Richard Derman y sus colaboradores en la revista Lancet en el año 2006, donde evalúan en un ensayo clínico controlado el uso de misoprostol para prevenir hemorragia posparto en comunidades con escasos recursos. Como ya creamos nuestra cuenta en GradePro, deberemos hacer clic en el botón Login. Una vez que ingresamos nuestro correo electrónico, nombre de usuario y nuestra clave con la que nos registramos, podemos entrar en la herramienta GradePro o Guideline Development Tool. En primer lugar, configuraremos el idioma en el cual queremos desarrollar el trabajo. En este caso, seleccionaremos español. Y podemos hacer clic en Start New, Grade Evidence Profile. Nos pide un título del proyecto. Ingresamos un título para el proyecto y hacemos clic en Crear. Como ustedes pueden ver, en la parte central podemos añadir preguntas de manejo o tratamiento, añadir preguntas de diagnóstico, o si hemos trabajado ya una revisión sistemática en programas como Redman, podemos importar las preguntas directamente desde Redman. En este caso, el artículo evalúa una intervención para tratamiento o prevención. Por lo tanto, la pregunta que vamos a agregar es de tratamiento o prevención. En este caso, la intervención es misoprostol comparado con placebo para escenarios de escasos recursos o recursos limitados. En este caso voy a incluir la referencia bibliográfica y mi nombre como autor de este resumen de evidencia. Una vez que he realizado esto, hago clic en el botón Guardar. Va a aparecer mi pregunta: ¿debería usarse misoprostol versus placebo para hemorragia posparto en escenarios de escasos recursos? Si hago clic sobre la pregunta, se desplegará la ventana en la cual puedo ir añadiendo los desenlaces de interés que quiero evaluar. Recuerden que la evaluación de la calidad de la evidencia en GRADE se hace desenlace por desenlace, ya que un estudio o una revisión sistemática pueden haber evaluado múltiples desenlaces. En este caso voy a hacer clic en Añadir desenlace. En este caso el desenlace que me interesa es hemorragia postparto aguda. Puedo poner una abreviatura, por ejemplo HPP, evaluado con medición de pérdida sanguínea mayor o igual a 500 ml en 2 horas, que fue el desenlace que se evaluó. El tipo de desenlace es binario, es dicótomo, tiene o no tiene esta pérdida sanguínea mayor o igual a 500 ml. No es un desenlace continuo. Y en este caso estoy utilizando información a partir de un estudio único. La duración del seguimiento fue del rango de las 0 horas a las 2 horas. Entonces, una vez que he agregado ya el desenlace, hemorragia posparto aguda, evaluado con medición de pérdida sanguínea mayor o igual a 500 ml en 2 horas, puedo ir llenando cada una de las columnas de la evaluación de calidad. El número de estudios, el diseño del estudio, riesgo de sesgo, de inconsistencia, de evidencia indirecta, imprecisión y otras consideraciones como por ejemplo sesgo de publicación, e incluir la información sobre
los resultados del estudio. Si hago clic sobre el número de estudios, en este caso voy a colocar un estudio. El diseño del estudio fue un ensayo aleatorio. El riesgo de sesgo, en este caso vimos que el estudio de Derman era un estudio con aleatorización adecuada, con ocultamiento de la lista de aleatorización. Fue un estudio con doble cegamiento, con un seguimiento adecuado. Y podríamos decir que el riesgo de sesgos no es serio. Con respecto a las inconsistencias, no puedo valorar las inconsistencias. Aquí debería agregar una nota, y en este caso es no valorable. ¿Sí? La evidencia es indirecta. En este caso asumo que el riesgo de sesgo por evidencia indirecta no es serio. De hecho, no creo que haya muchas diferencias entre la población de mujeres de la India rural y la población de mujeres en áreas rurales en Ecuador. No hay diferencias importantes en términos de la intervención que se podría utilizar, que en este caso es misoprostol, y tampoco hay diferencias con respecto al cómo debería valorarse el desenlace. Por lo general, el estándar de evaluación en hemorragia postparto es una pérdida igual o mayor a 500 ml. ¿Hay imprecisión? No hubo imprecisión. De hecho, se alcanzó el tamaño óptimo de la información. Otras consideraciones: ¿hubo sesgo de publicación? No se puede detectar. Aquí tendría que agregar una nota. Y estos otros elementos, efecto grande, factores de confusión plausibles y gradientes dosis-respuesta, debería utilizarlos solamente si es que estoy utilizando información a partir de estudios observacionales, por ejemplo, un estudio de cohortes, un estudio de casos controles o una serie de casos. Ustedes ven que una vez que he hecho la evaluación de calidad, automáticamente aparece el icono de calidad alta y las 4 cruces. Si yo pusiera algún riesgo de sesgo, por ejemplo, considerara que hay un riesgo de sesgo serio por que el seguimiento de las pacientes fue insuficiente, es decir, 2 horas en lugar de 24 horas para evaluar la aparición de hemorragia posparto. Yo considero que este podría ser un sesgo importante, por lo tanto, agrego que hay un sesgo serio. Se va a crear una nota. Y automáticamente la calidad de la evidencia fue degradada de alta a moderado. Ahora me interesa incluir los resultados. ¿Cuántos pacientes tenía en el grupo misoprostol? Con el evento teníamos 52 pacientes, de un total de 812 pacientes. Y ven que automáticamente calcula el porcentaje de eventos en el grupo de intervención. En cambio, en el grupo placebo tuve 97 eventos de un total de 808 pacientes, lo cual me da un porcentaje de eventos en el grupo control del 12%. En el estudio, el riesgo relativo reportado era de 0.53 con intervalos de confianza de 0.39 a 0.74.
Con esta información puede calcular cuál fue el efecto absoluto, 56 casos menos por cada 1000 pacientes tratadas. Y también debo evaluar la importancia del desenlace evaluado. En este caso, el desenlace evaluado, que es la presencia de hemorragia posparto, es crítico. Posiblemente no tan crítico como el desenlace muerte, pero sigue siendo un desenlace crítico. Si ustedes ven, en la parte inferior están las explicaciones, cada una con el numeral que me permite relacionarlo con la tabla. Podría agregar diferentes explicaciones a lo largo de la tabla, pero con esto ya tengo información como para generar una tabla grade. Una vez que he completado la información para este desenlace de hemorragia posparto aguda, podría exportar la tabla en diferentes formatos. Por ejemplo, puedo exportar la tabla en PDF. Ustedes pueden ver que ya tengo mi tabla grade en formato PDF, donde se menciona el autor, la pregunta, la bibliografía, el número de estudios, y he resumido los hallazgos del estudio de Derman en una sola tabla. También podría visualizar la tabla como una tabla de resumen de hallazgos. Ustedes ven que cambia automáticamente la configuración. También podría descargar el formato como un archivo de Word para poder realizar algunas ediciones adicionales. Con estas instrucciones me gustaría que prueben ingresar los datos del estudio de Derman para crear una tabla grade y comenten en el foro cómo les fue con este trabajo.